Buenos días, amados hermanos. Es un gusto saludarlos en esta mañana de domingo y queremos compartir con ustedes el tema bendiciendo a tu generación. Bueno, sabemos que ahorita las generaciones que se están levantando, la verdad es que nos preocupa un tanto su manejo, porque antes nosotros somos de una generación completamente diferente. La generación de antes, nosotros pertenecemos, los que nacimos del 79 para abajo, pertenecemos a la generación X. Pero esta generación de ahora nos preocupa un tanto, ¿verdad? Porque antes la generación que me tocó a mí vivir, pues era la generación de la chancla. Era la generación de la disciplina de los papás, en donde tú podías correr y tu mamá, ¿verdad? Con la chancla te la aventaba y quién sabe de dónde sacaban tino las mamás, pero te daban en la mera cabeza y entonces de alguna forma tenían ese tipo de disciplina. Había, los que están de acuerdo conmigo, antes había más orden dentro de las familias, antes había más orden incluso dentro de las iglesias, había más respeto, había situaciones en donde la gente no entraba y salía como quisiera. Realmente nos damos cuenta en nuestros días, lamentablemente, donde hay muchos hogares en donde cada quien hace lo que quiere, llegan a la hora que quieren, entran y parece que la casa es un hotel o un comedor en donde se levantan, comen, solamente duermen, pero no hay una buena relación dentro de la familia. Esta generación de ahora lamentablemente es preocupante. Hay un versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que prácticamente nos describe lo que está pasando en esta actual generación y que es bastante preocupante. Dice la Biblia en el libro de Jueces capítulo 2, versículos 7 al 10, dice la palabra de Dios: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta, porque aquí dice la palabra de Dios que se levantó de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Consulta: si surge una generación de hijos que no sabe lo que Dios hizo con sus papás, adivinen, ¿quién tiene la culpa en esa ecuación? ¿Ya contestaron en casa? ¿Quién tiene la culpa en la ecuación en donde si se levanta una generación que no conoce a Dios, quién realmente es el responsable? Ahora, no quiero juzgar a nadie, ni tratar mal a nadie, ni tratar de hacer sentir mal a nadie en esta mañana, pero la verdad es que sí tenemos que preguntarnos hacia dónde estamos dirigiendo a nuestra generación, qué legado estamos entregando a nuestros hijos. A mí me preocupa ahorita la actitud de los adultos dentro de las congregaciones, porque ni siquiera le estamos enseñando a nuestros hijos a ofrendar, ¿verdad? ¿Cómo van a ofrendar ellos y cómo Dios los va a bendecir tan tremendamente? Porque dar, ofrendar para la obra del Señor, todos sabemos, porque está en la Biblia, que es una tremenda bendición para la familia. ¿Quién le va a enseñar eso a los hijos si los papás no están diezmando y no están ofrendando? Como decía un chico, ¿verdad? Que se suben todos a la camioneta después del culto y entonces el papá, ¿verdad? Viene quejándose, ¿verdad? Como no pasa casi en ninguna iglesia, pero viene quejándose de todo el programa, ¿verdad? Dice: no es posible, los cantos estuvieron lentos, largos, la lectura estuvo muy tardada, el pastor predicando se tardó muchísimo, todo el culto estuvo cansado y muy largo, largo y tedioso. Y entonces uno de los niños se acerca al oído del papá y le dice: oye, papá, pero tienes que reconocer que por $1 fue un buen programa.
O sea, ¿cuánto ofrendó el papá en esa mañana? $1, ¿no? ¿Verdad? Se puede quejar de todo, ¿no? Pero tú entregas tus 20 pesos y con eso dices, yo ya cumplí delante del Señor. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos enseñando a ser generosos para la obra del Señor si ellos no ven nuestro ejemplo? Ese es un daño que le estamos haciendo a nuestra generación. Y por eso el tema en esta mañana es: bendice a tu generación. La manera en que tú puedes bendecir a los hijos y a los hijos de tus hijos es transmitiéndole un testimonio que pueda perdurar por generaciones. Que no se levante esta generación y digan, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Como decía un papá, un hijo le decía a un papá, y le decía el papá al niño, oye hijo, ¿quién es Dios para ti? Y entonces el niño le contesta, tú papá, tú eres Dios para mí. ¿Cómo, verdad? Imagínense qué valores o qué respuesta está dando el niño tan tremenda en ese momento, en donde el mismo pequeño sabe quién es Dios y quién representa a nuestro Dios. Entonces, tenemos mucha tarea que hacer con nuestra generación que se está levantando ahora, con los jóvenes que están levantándose ahora, tan rebeldes, tan bonitos, pero tan rebeldes que son, que tenemos que ayudarlos para que ellos sigan en el camino del Señor. En el Antiguo Testamento también hay otro texto que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9, y dice la palabra del Señor, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? Imparte ejemplo. Cuando uno imparte ejemplo, los hijos repiten el patrón. Los hijos, hermanos, están viendo cómo nos manejamos nosotros delante de la congregación, delante de Dios, delante de los pastores, delante de la gente que teme al Señor. Y entonces, si tú quieres enseñarle a tu hijo, ¿verdad?, que se congregue en una iglesia y que con el tiempo sea un fiel cristiano, ¿qué crees? Necesitas tú ser un fiel servidor y un fiel cristiano también. Yo conozco cristianos que se dan sus vacaciones espirituales, y no estamos hablando que ahorita que tenemos cerradas las iglesias y que estén en casa porque no se puede abrir los cultos, ¿verdad? No estamos hablando de los que están en casa tomando la decisión propia de quedarse en casa. Estamos hablando que cuando las iglesias estaban abiertas, hermanos, había papás que mandaban a sus hijos a la iglesia, pero ellos no iban al culto, no iban a la congregación. Y la Biblia dice, las enseñarás, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces estamos intentando educar a la nueva generación y nos encontramos con una cultura diferente, como una pared, porque ahorita los chicos ya no quieren solamente escuchar palabras, ellos quieren ver hechos. Y uno, como adulto, bendice a sus hijos con los hechos. Los bendecimos, hermanos, o los maldecimos. ¿Qué está usted haciendo dentro de su familia? ¿Está bendiciendo a su generación? ¿Está obedeciendo a Dios? ¿Tiene valores? Los chicos ahorita lamentablemente no quieren escuchar los valores de sus papás. Ellos no quieren escuchar palabras. Ellos quieren ver ejemplo. Es difícil, hermanos, entregar la estafeta y trasladar ese legado. Va a aparecer ahorita en la pantalla un recuadro de las generaciones, de cómo ha habido cambios en esta generación. Por eso estamos hablando de qué generación se está levantando ahora. Según esto, del año 1925 al año 1945 era llamada la generación del silencio.
según esta lámina, la generación Baby Boom fue de 1946 a 1964. De 1965 a 1979 fue la generación X. Luego vienen los millennials, que son de 1980 al año 2000, y del año 2000 a la actualidad 2020 estamos hablando de la generación Z. Prácticamente, hermanos, son 5 generaciones que han marcado nuestro tiempo desde el siglo pasado. Pero es muy interesante la generación X. La generación en la cual nacimos, los que tenemos más o menos 40 o 50 años, somos la generación del gracias y del por favor. Porque ahorita los chicos ya no dicen gracias. Ya no, ¿verdad? Chido, sale. Y quién sabe cómo se saludan, ¿verdad? Ya no dicen gracias, ya no dicen por favor, hey, échame la sal. No, ya no es, por favor, ¿me puedes pasar o me puedes prestar la sal? No, ya es, échame la sal, dámela, o no sé. Somos nosotros, hermanos, una generación completamente diferentes. Hablábamos con mucho respeto hacia los papás. Hablábamos con cariño. De hecho, en los tiempos de mi mamá, yo me acuerdo que a mi mamá le decíamos hasta de usted, le hablábamos, ¿verdad? Usted para nosotros era nuestra mamá, un profundo respeto. Ahorita los muchachos lamentablemente le tienen miedo a los papás le tienen miedo a los muchachos, ¿verdad? Llega la mamá y con los huevitos, hijo, te preparé estos huevitos, estos huevitos estrellados, esa yema, la quiero bien cocida, ¿verdad? Y sí, sale corriendo la mamá a atender al niño, al chiquitito, ¿verdad? Al muchachito de 38 años que todavía no quiere emprender el vuelo, porque así hay casos en los hogares. Yo sé que hay jóvenes, que hay muchachitos que están apenas aprendiendo a volar, que hay que animarles a que emprendan el vuelo. Pero en algunas casas hay unos guajolototes ya viejos ahí metidos, como me decía una hermana una vez, ¿verdad? Que me decía, pastor, ore por mi hijo, ¿verdad? Está deprimido, solamente quiere comer, dormir y ver televisión, no quiere estudiar y ni trabajar. Ay, hermana, está deprimido su hijo. ¿Y cuántos años tiene su niñito, hermana? 38 años, pastor. Entonces, hay avecitas que hay que ayudarles a emprender el vuelo, pero hay guajolotones que hay que darles una pata fuera de la casa. Vámonos a trabajar, a ser alguien en la vida. Esta generación, hermanos, lamentablemente es una generación que lamentablemente está careciendo de valores, está careciendo de respeto, desafían a la autoridad, desafían a los maestros, desafían a los padres. ¿Cuándo aprendió usted a respetar a los adultos? ¿No lo enseñaron desde niño? ¿No desde niño, verdad, te enseñaban el respeto? ¿No desde el niño era cómo se le dice a la tía que cocinó? ¿Verdad? Te decía tu mamá, ¿cómo se le dice a la tía? Y tú tenías ganas de decirle, pues porque probabas lo que traía y decía, pues se le dice que no vuelva a cocinar, ¿verdad? Porque cocina horrible, ¿no? Pero no decías eso. Se dice, ¿cómo se dice, hijo? Y tú, gracias, tía, por el pay tan delicioso que trajiste, ¿verdad? Aunque supiera horrible, ¿verdad? Pero tú agradecías. Hermanos, desde pequeños empezamos a infundirle a esta generación a que tenga respeto a los adultos, a que tenga respeto al liderazgo, a que tenga respeto a los maestros, a que tenga respeto a la autoridad, a los pastores, a los papás de la casa. Amados hermanos, necesitamos orar mucho por esta generación. Esta generación, lamentablemente, si sigue por el camino que va transigiendo hasta el día de hoy, lamentablemente va, hermanos, a un desastre en el futuro. Vemos un desastre en el futuro si no apretamos las tuercas. Amado hermano, yo nunca he visto ahorita una muchacha que le diga a su mamá, ¿verdad? Por tu culpa no salí embarazada, por tu culpa no salí a las fiestas y no me embarazaron. No, yo he visto la otra cara de la moneda, que la muchacha le dice a la mamá, por tu culpa, mamá, nunca me prohibiste, nunca me estorbaste, nunca me enseñaste. Y entonces vienen lamentablemente las terribles consecuencias. Esta generación, hermanos, la generación del año 79, 80 para abajo, amados hermanos, es una generación completamente diferente. Es una generación que Dios nos ha bendecido muchísimo
Y así queremos que les vaya también a nuestros hijos. En Jueces capítulo 21, versículo 25, miren lo que dice la palabra del Señor. Jueces 21, 25 dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se parece algo a los hogares hoy en día? Y entonces estamos maldiciendo a nuestra generación. No tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con un modelo de liderazgo. Tiene que ver, amados hermanos, con un relevo, con entregar una estafeta. Nos estamos yendo, hermanos, porque los de la generación del 79 para abajo nos estamos yendo cada día. Hay gente que está muriendo. Hay gente que se va. Hay gente que no, de 40, 50, 60 años, se va, se despide de esta tierra porque no somos eternos acá. La pregunta es, ¿quién nos va a sustituir? ¿Qué estamos entregando? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Estás dejando en casa un legado de integridad? ¿Estás dejando en casa un legado de valores? Cosas que ellos puedan recordar cuando tú ya no estés. Estás en tu mente orando a Dios que nuestros hijos puedan decir: bueno, mi papá era igual en la casa que en la iglesia. No le cambiaba la voz ni la actitud. Bueno, yo me acuerdo cuando éramos muy pequeños, ¿verdad? Cuando mi mamá nos alistaba para irnos al culto. ¡Ahora, chamacos! Tales por cuales, ¿verdad? Y nos insultaba y un montón de groserías que nos decía: y agarren sus Biblias, vámonos al templo. No, así era desde chiquillos. Entonces llegábamos al templo y mi mamá llegaba con la primera hermana que estaba ahí en la entrada del templo. ¡Ay, hermana, ¿cómo estás? Te amo en el Señor. ¡Mua! ¡Mua! Y entonces volteábamos nosotros a ver, le decíamos: ¿qué pasó? ¿Quién nos cambió a mamá? A la hora del camino, ¿a qué hora nos cambiaron a nuestra mamá? Porque esta no era la mamá. En la casa nuestra mamá era el demonio de Tasmania y acá ya era el arcángel Miguel. Entonces, ¿qué hubo? Entonces, ¿en qué momento, verdad, se transformó? Hermanos, estamos hablando que esta generación necesita una generación de ejemplo. Si somos un fraude, nuestros hijos son los primeros que nos van a delatar. Puedes engañar a todo mundo, pero no puedes engañar a tus hijos. Tus hijos te ven, cómo caminas, qué haces. Cuando llega el de Coppel a cobrarte, ¿verdad? Pipí, ¿verdad? Y escuchas la moto y te escondes bajo la mesa. ¿Qué pasó, mamá? Dice el de Coppel: dile que no estoy. Y ya sale: ¿qué pasó, señor? Vengo a cobrarle a tu mamá. Es que dice mi mamá que no está, ¿verdad? O sea, le engañamos, mentimos. Tus hijos se dan cuenta cuando le das mordida al tránsito. ¿Se dan cuenta ellos cuando haces algo ilegal? Cuando te robas el internet, cuando te pirateas la cuenta de Netflix. ¿Se dan cuenta ellos que estás comprando guachicol o cosas chuecas? Ellos se dan cuenta, por supuesto. Ellos se dan cuenta, varón que me estás escuchando en esta mañana ahí en casa. Ellos se dan cuenta cuando tú, con tu vista, estás volteando a un lugar que no debes ver, a una dama que va pasando que no debes ver, y ellos se dan cuenta. Ellos son los testigos mudos que te ven, y cuando crezcan, ellos crecen con esos valores en su vida. La generación, hermanos, esta generación es una generación que tenemos que orar, hermanos. La generación X, según la tabla que les mencioné, del año 79 para abajo, es una generación, amados hermanos, que está desapareciendo, pero tenemos que orar al Señor para seguir adelante honrando a nuestro Dios. En Génesis capítulo 48, versículo 17 en adelante, dice la Biblia: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no, así, padre mío, porque esta es la cabeza del primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Permítanme contarles la historia. Resulta que ya Jacob ya estaba ya ancianito, ya no veía bien, y entonces, pero sí se daba cuenta quién era quién, y entonces a la hora de bendecir, la gente bendecía con la mano derecha. Entonces la idea era que pusiera la mano derecha
sobre el primogénito que estaba aquí. Entonces, él iba a poner la mano sobre el primogénito para bendecirlo. Pero él, en lugar de poner la mano sobre el primogénito, puso la mano sobre el segundo hijo. Y entonces, en lugar de bendecir acá, bendijo al hermano menor. Y entonces le dio también al hermano mayor bendición, de tal forma que cruzó las manos. Amados hermanos, ahora, yo espero que no me acusen luego de falsa doctrina, hermanos, pero fíjense qué interesantes los principios de la Biblia. Cuando el anciano Jacob, ya viejo, cruza las manos, forma esa generación X, en donde es la generación que hoy, hermanos, hoy en día está sustentando la palabra del Señor. Es la generación que está cambiando al mundo. Es la generación que está predicando. Es la generación que está hablando del Señor. Es la generación de pastores. Yo veo pastores ahorita en internet, viejitos algunos, ahí trabajando, sirviendo al Señor. Es una generación, esta generación X, amados hermanos, es la generación que durante mucho tiempo hemos recibido las bendiciones del Señor y sabemos que Dios está con nosotros. Y por eso la transmitimos a nuestros hijos, la bendición. Bueno, en este caso Jacob tocó no la cabeza del primogénito, la cabeza del segundo. Sin embargo, amados hermanos, transmitió bendición a su generación. ¿Y qué creen? Fueron benditos. Y lo hizo, por supuesto, a través de un testimonio y de un ejemplo, el cual hay que seguir. Oh, amados hermanos, ¿cuánto nos falta en nuestros días el ejemplo y el buen testimonio? Esto es desde pequeños. A mí me traen ya los jóvenes de 13 años, rebeldes hasta del cabello, ¿verdad? Completamente echados a perder y quieren que yo se los arregle en 2 horas. Ahí me lo traen, exorcícemelo, pastor, sáquemele los demonios, ¿verdad? Para que ya pueda ser un fiel cristiano sirviendo al Señor. Yo siempre digo, ay, hermano, usted lo ha echado a perder durante 14 años y quiere que yo se lo arregle en 2 horas. No, no se puede. Es el poder del ejemplo. Usted, hermano, tiene que ser ejemplo a su hijo, ejemplo en testimonio, ejemplo en servicio, ejemplo en trabajo. Si usted no sirve a Dios en la iglesia, ¿cómo quiere que su hijo sirva? Si usted como adulto, ¿verdad?, es apático a las cosas de Dios, ¿cómo quiere que en su hijo se explote la pasión por servir al Señor? No, pues si no sale de los papás, pues menos de los hijos, hermanos. Estamos hablando a esta generación, a la generación que nos entiende y que transmitimos la palabra, en donde tiene que haber un cambio para bendición. Todo lo que está pasando a nivel mundial, amados hermanos, es para cambiar esta generación. Esta generación era muy apática a las cosas de Dios, apática a la bendita palabra del Señor. Dice la Biblia en Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amados hermanos, hay gente ahorita que estaba más fría que un témpano de hielo y con tantos problemas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estado, a nivel local, aquí en nuestra ciudad. Amados hermanos, la gente por fin está despertando y volviéndose al Señor. Pero hermanos, la gente era completamente apática a las cosas del Señor. Tenemos que orar por esta generación, porque es una generación que Dios puede usar. Ahí recuerden que a mí me gusta siempre decir esto, ¿verdad? Hay 3 fechas que nunca debes de olvidar. La fecha cuando naciste, número 2, la fecha cuando naciste espiritualmente, y número 3, la fecha cuando descubres para qué naciste. Y yo quiero orar en esta mañana por tus hijos, para que ellos descubran para qué están aquí en la tierra, para que sean jóvenes de bien, para que honren a Dios, para que no caigan en problemas de drogas. Si ustedes supieran cuánta juventud tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción. Aquí hay un grupo, aquí en Tehuacán, que le dicen el escuadrón de la muerte. Puro borrachito que anda aquí en la calle inundando la ciudad y que ya cada vez quedan menos. Los está matando el alcohol, los está matando el estilo de vida. Yo te pregunto de esta mañana, ¿así quieres que acaben tus hijos? ¿Así quieren que termine tu familia? No se puede levantar una generación que como Jacob diga, yo te bendeciré, hijo mío, y dijo, ¿verdad? Caminarás en bendición y transmitirás esa bendición. Yo te pregunto en esta mañana, ¿no te está hablando Dios a tu corazón que tienes que cambiar la forma en que estás dirigiendo a tu familia? Si lo estás haciendo bien en casa, te felicito. Si estás dando testimonio,
te felicito. Si estás cambiando tu carácter todos los días, te felicito. Pero si no, es tiempo hoy de buscar al Señor, de buscar a Dios con todo el corazón. Dios quiere cambiar esta generación. Por eso todo lo que estamos viviendo, Dios quiere que haya cambios. Yo quiero que mis hijos, yo quiero que mi hijo Héctorín, me encanta que Héctor me llegó a decir un día, papá, ahora que te mueras, porque ya que lo digo así en planes, cuando uno se muere, ¿me puedes dejar tu iglesia? Le digo, pues hijo, si la iglesia te quiere y ellos te aceptan como pastor, adelante, hijo mío. Pero me encanta que mi hijo se enamore del ministerio, que quiera servir al Señor. Me encanta que mi hija quiera ser maestra de escuela dominical, de educación bíblica. Me encanta que mi esposa me acompañe a visitar y que juntos hagamos la obra del Señor. Me encanta todo eso. Pero hermanos, necesitamos hoy más que nunca reconocer que nuestra generación es importante lo que estamos sembrando en ellos. ¿Qué estás sembrando tú ahorita en tu generación? ¿Estás sembrando odio, amargura, discordia, problemas, egoísmo, vanagloria, vanidad? Liverpool, fábricas de Francia, comprar esto, todo el materialismo que está ahorita dañando a tanta gente, ¿es lo que estamos transmitiendo? Yo te invito en esta mañana a que transmitas vida espiritual a tu familia. No esperes que tu hijo se vuelva rebelde y estalle en las drogas o en el alcoholismo para bendecir a tu generación. ¿Por qué no comienzas desde el día de hoy? Quiero invitarte ahí en casa, que cierres tus ojos por favor un momento. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y así, con los ojos cerrados, rostros inclinados, oramos al Señor en esta mañana. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque entendemos que de tu parte nos hablas, porque queremos bendecir a nuestra generación, Señor. Reconocemos que la juventud se está perdiendo ahora. Reconocemos que hay tanto daño que hacemos a nuestros niños cuando son pequeños y que cuando ya somos adultos nos damos cuenta de todo lo mal que hicimos, Señor. No permitas eso en nuestras familias. No permitas eso en los hogares a donde llega tu palabra en esta mañana. Por favor, toca nuestros corazones, Padre, así como estamos, con los ojos cerrados, rostros inclinados, nadie mirando, por favor. Oremos a Dios en esta mañana. Y si usted quiere cambiar el rumbo de su generación, lo primero que necesita es reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Ábrale su corazón a Cristo. Dígale en sus propias palabras. Ore ahí en casa. Dígale, Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho hasta el día de hoy. Limpia mi corazón, Señor. Limpia mi vida. Quiero pedirte, Padre Santo, que entres a mi corazón, que seas mi Salvador. Me arrepiento, Señor, de todo lo malo y necesito que estés aquí conmigo. Entra a mi vida, Señor. Te recibo como mi Salvador. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana. Un abrazo con cariño para todos.